¿Alguna vez has sentido ese dolor en el pecho al ver sufrir a un ser querido? Ese momento en el que todo lo que queremos es un milagro, cuando la mesa está vacía, la salud está debilitada y parece que ya no hay salida. Hoy hablaremos de un santo que dedicó su vida a la fe, a la caridad y al alimento que nutre no solo el cuerpo, sino también el alma. San Benito, el patrono de los cocineros, un hombre que vivió para servir, ayudó a los más necesitados e intercedió por incontables milagros. Su historia es poderosa, sus apariciones son conmovedoras y su intercesión puede traer la gracia que tanto buscas. Antes de contar su trayectoria, quiero invitarte a hacer una oración conmigo. Sí, juntos, para que San Benito mire por ti, por tu hogar y por aquellos que necesitan una bendición. Toma un momento de silencio ahora. Cierra los ojos. Calma tu corazón. Pidamos la intercesión del Santo de las bendiciones y los milagros. Ahora, te invito a orar conmigo. Respira hondo. Siente la presencia divina en este momento. Pidamos juntos la intercesión de San Benito. Oración de San Benito. Oh glorioso San Benito, ejemplo de humildad y amor, intercesor de los necesitados, a ti recurrimos en nuestra angustia. Bendice nuestros hogares, nuestras mesas, multiplica el alimento y fortalece la fe. Que nunca falten el pan, la paz y la esperanza. Con tu infinita bondad, ruega a Dios por nosotros e intercede por nuestras peticiones. Amén. Y ahora te pregunto, ¿a quién dedicas esta oración? ¿Cuál es el dolor que llevas en tu corazón? ¿Qué enfermedad, qué herida deseas que San Benito interceda? Deja en los comentarios el nombre de la persona por quien debemos orar y desde qué ciudad estás viendo este video. Unámonos para formar una cadena de fe. San Benito fue un hombre de fe y milagros. Durante su vida fue testigo del poder de Dios obrando a través de él. Muchos acudían a él en busca de ayuda, y su bondad nunca permitía que alguien se fuera con las manos vacías. Se dice que en una ocasión, cuando el convento donde vivía se quedó sin comida, San Benito fue a la cocina y comenzó a orar. De repente, sacos de harina aparecieron de la nada y el pan se multiplicó para alimentar a todos. Era imposible, pero sucedió. El pan sagrado nunca faltó para quienes confiaban en la providencia divina. Otro milagro impresionante ocurrió cuando, en un convento, un grupo de hermanos ya no tenía nada para comer. San Benito se retiró a orar y de repente, un desconocido apareció en la puerta con cestas de alimentos. ¿Quién era ese hombre? Nunca más fue visto, y muchos creen que era un ángel enviado por Dios. Estos son solo algunos de los milagros que hicieron que su santidad fuera reconocida. Pero hay muchos más. San Benito nunca negó ayuda a quien la necesitaba, y al igual que hoy, sigue escuchando las súplicas de sus devotos. Pero, ¿cómo un simple siervo de Dios se convirtió en un santo venerado en todo el mundo? San Benito dedicó su vida a la caridad, la oración y el servicio a los más pobres. Su testimonio de humildad y milagros llamó la atención de la Iglesia. Después de su muerte, comenzaron a surgir relatos de curaciones inexplicables en su tumba. Personas que tocaban sus reliquias eran sanadas, sus oraciones respondidas. Pasó el tiempo, pero los milagros continuaron. El propio Vaticano investigó los testimonios y ante tantas evidencias, San Benito fue canonizado por el Papa Pío VII en 1807. Hoy es conocido como el patrono de los cocineros, el santo de los humildes, aquel que nunca deja que falte alimento en la mesa de quienes tienen fe. Y ahora quizás te estés preguntando, ¿pero cómo puedo pedir la intercesión de San Benito? La respuesta es simple, con fe. Cuando oras con el corazón abierto, cuando realmente crees en el poder de la intercesión, los milagros suceden. Aquí tienes lo que puedes hacer. Enciende una vela en un lugar seguro y haz la oración de San Benito. Si es posible, prepara una comida y ofrécela como un gesto de caridad a alguien que lo necesite. Escribe tu petición en un papel y guárdalo en tu Biblia como un símbolo de tu fe. San Benito intercede por aquellos que tienen fe. Si sientes que necesitas un milagro, haz esta oración todos los días. Y recuerda,
Dios obra en el momento adecuado. Y ahora quiero que dejes en los comentarios el nombre de la persona por quien debemos orar y desde dónde nos estás viendo. Formemos juntos una gran cadena de oración. La historia de San Benito comienza en medio de la sencillez. No nació en un palacio ni provenía de una familia rica, pero desde el inicio su vida estuvo marcada por la humildad y el servicio al prójimo. Benito nació en el año 1524, en la ciudad de San Fratello, en Sicilia, Italia. Sus padres, Cristóbal y Diana, eran descendientes de esclavizados africanos que habían sido llevados a Italia, pero nacieron libres. Aunque vivían en condiciones humildes, eran profundamente religiosos y enseñaron a su hijo desde temprana edad el valor de la fe y el trabajo. Desde pequeño, Benito mostraba un corazón generoso. A diferencia de otros niños de su edad, no se preocupaba por juegos ni ambiciones materiales. Prefería ayudar a los necesitados, compartir lo poco que tenía y pasar horas en oración, incluso cuando aún no comprendía completamente la grandeza del llamado divino que lo esperaba. A pesar de no haber asistido a escuelas formales, Benito poseía una sabiduría que no provenía de los libros, sino de Dios. Escuchaba con atención las enseñanzas religiosas y, a pesar de su corta edad, hablaba con gran devoción sobre la bondad del Creador. Su corazón siempre estaba inclinado al servicio y al amor por el prójimo. Con el paso de los años, Benito creció fuerte y trabajador. Durante su juventud, trabajó como pastor de ovejas, una ocupación simple, pero que le permitía contemplar la grandeza de la creación de Dios. Y fue en ese tiempo, en medio del silencio de los campos, que comenzó a sentir un llamado especial. Muchos que pasaban por él notaban algo diferente. Su mirada transmitía paz. Su voz calmaba a los afligidos. No tardaron en difundirse historias sobre su bondad y su conexión con Dios. Fue entonces cuando, alrededor de los 21 años, Benito conoció a un grupo de frailes franciscanos eremitas. Ellos seguían las enseñanzas de San Francisco de Asís, viviendo en completa humildad y devoción. Benito se sintió profundamente conmovido por su estilo de vida y decidió abandonarlo todo para seguirlos. No había riquezas ni comodidades, pero Benito encontró allí la verdadera felicidad. Pasó a vivir en constante oración, ayuno y arduo trabajo, ayudando en las tareas del convento y cuidando de los enfermos que buscaban refugio entre los frailes. A pesar de no saber leer ni escribir, su sabiduría era reconocida por todos. Sus hermanos en la fe quedaban impresionados por su inteligencia espiritual y su profunda conexión con Dios. No necesitaba títulos ni conocimientos académicos, pues sus palabras eran inspiradas directamente por la fe. El tiempo pasó y Benito se convirtió en un ejemplo entre los frailes. Su humildad era tan grande que cuando le ofrecían cargos más altos, los rechazaba, pues solo deseaba servir. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Con la disolución de los grupos eremitas por orden de la Iglesia, Benito fue aceptado como hermano lego en el convento franciscano de Santa María de Jesús, en Palermo. Fue allí donde su santidad comenzó a ser conocida por muchos. Los superiores del convento pronto notaron que Benito era diferente. Su sencillez ocultaba una grandeza espiritual incomparable. Fue nombrado cocinero del monasterio, y aunque parecía un cargo modesto, fue precisamente allí donde comenzaron a ocurrir muchos milagros. La cocina del convento se convirtió en un verdadero altar de fe. No era solo un lugar donde se preparaban alimentos, sino un espacio de milagros y bendiciones. Aquellos que trabajaban a su lado fueron testigos en numerosas ocasiones de la multiplicación de los alimentos, de la aparición inexplicable de provisiones cuando todo parecía escaso, y de la sanación de enfermos solo con sus palabras y oraciones. Incluso cuando fue nombrado guardián del convento, un cargo de liderazgo, Benito mantuvo su sencillez. Continuó sirviendo a los pobres, preparando comidas para los hambrientos y dedicando cada instante de su vida a Dios. Los milagros de San Benito no se limitaron a la cocina. Existen muchos relatos sobre curaciones inexplicables que ocurrieron gracias a su intercesión. Se dice que un niño ciego fue llevado ante él. La madre del niño,
con lágrimas en los ojos, imploraba por un milagro. Benito, con su infinita compasión, tocó los ojos del niño y pronunció una breve oración. En ese mismo instante, el niño abrió los ojos y vio la luz del día por primera vez. En otra ocasión, un joven que había caído desde gran altura y estaba al borde de la muerte fue llevado al convento. Benito, con profunda fe, colocó sus manos sobre él y oró con fervor. En pocos instantes, el joven recuperó sus fuerzas como si nunca hubiera estado herido. Los milagros se propagaban rápidamente. Personas de todas partes acudían al convento en busca de sanación, orientación y bendiciones. Y Benito nunca negaba ayuda a nadie. Su fe era inquebrantable, su generosidad infinita. Cada uno de sus gestos era un reflejo del amor de Dios hacia los hombres. Después de una vida entera dedicada al servicio y la oración, San Benito sintió que su tiempo en la tierra llegaba a su fin. Incluso en sus últimos días, continuó en constante oración, preparándose para el momento de encontrarse con Dios. El 4 de abril de 1589, rodeado de sus hermanos en la fe, Benito cerró los ojos a este mundo y abrió los brazos a la eternidad. Pero su historia no terminaría allí. Su santidad ya era reconocida por todos, y muchas personas comenzaron a visitar su tumba en busca de milagros y su intercesión. Su cuerpo permaneció incorrupto durante años, un signo de la gracia divina, y fue debido a los incontables milagros atribuidos a él que en 1807 el Papa Pío VII lo canonizó oficialmente, reconociendo su santidad ante toda la Iglesia. Hoy, San Benito es uno de los santos más venerados del mundo, siendo el patrón de los cocineros, los pobres y aquellos que buscan a Dios con un corazón humilde. Su nombre es recordado no solo en los altares, sino también en los hogares de quienes tienen fe en su intercesión. El ejemplo de su vida sigue inspirando a miles de personas a vivir con más fe, más amor y más generosidad, porque al final, su mayor enseñanza fue simple: servir a Dios es servir al prójimo. La santidad de un hombre no se mide por riquezas, poder o títulos, sino por el impacto que su fe causa en la vida de quienes cruzan su camino. San Benito, a pesar de ser un humilde siervo de Dios, vio crecer su fama de manera inexplicable. El 1907, convento de Santa María de Jesús, donde servía, se convirtió en un lugar de peregrinación. Personas de toda Sicilia y de otras regiones de Europa viajaban hasta allí para conocer al fraile negro de corazón puro, el hombre que multiplicaba los panes, sanaba a los enfermos y hablaba de Dios con una autoridad que no venía de los hombres, sino del Espíritu Santo. Pero con la fama también llegaron desafíos. Muchos se preguntaban, ¿cómo podía un hombre sin estudios ni una posición social elevada poseer tanta sabiduría? ¿Cómo un simple cocinero podía entender y enseñar los misterios de Dios mejor que muchos teólogos y sacerdotes? Y fue precisamente su humildad la que respondió a esas preguntas. San Benito nunca buscó reconocimiento ni poder. No hablaba por sí mismo, sino que permitía que Dios hablara a través de él. Y por eso, cuanto más intentaban disminuirlo, más brillaba su luz. La fama de San Benito no solo se debía a su bondad y humildad, sino también a los milagros que realizaba. Entre tantos, algunos quedaron marcados en la historia. Una de las curaciones más impresionantes fue la de un niño que estaba al borde de la muerte. La familia, desesperada, lo llevó al convento. San Benito, sin dudarlo, tomó al niño en sus brazos, hizo la señal de la cruz sobre él y murmuró una oración silenciosa. En pocos instantes, los ojos del niño se abrieron y comenzó a hablar y moverse como si nada hubiera sucedido. La noticia se propagó rápidamente y muchos acudieron para ser testigos del milagro. Otro relato cuenta sobre un hombre que perdió la vista debido a una infección severa. Ya había consultado a varios médicos sin éxito. Desesperado, fue al convento en busca de ayuda. San Benito, con su mirada serena, colocó las manos sobre los ojos del hombre y oró con fervor. Minutos después, el hombre comenzó a ver nuevamente. Lloraba de alegría y todos los presentes quedaron sin palabras.
Estos milagros hicieron que incluso los líderes de la iglesia reconocieran que había algo divino en aquel hombre sencillo, y con el tiempo su historia se difundió aún más. San Benito no solo curaba a los enfermos y alimentaba a los hambrientos, también tenía visiones y revelaciones que asombraban a quienes lo rodeaban. Su intimidad con Dios era tan profunda que en muchas ocasiones sabía lo que iba a suceder antes de que ocurriera. Se dice que en una ocasión, un joven fraile estaba a punto de cometer un grave error, abandonando su vocación religiosa para seguir los placeres del mundo. San Benito, sin que nadie le dijera nada, llamó al joven y con una voz firme y amorosa le dijo: «El enemigo de tu alma quiere alejarte del camino de Dios, pero el Señor aún espera por ti». El joven quedó paralizado. ¿Cómo podía Benito saber de su intención? Cayó de rodillas y lloró, profundamente arrepentido. Ese día decidió permanecer en el convento y se convirtió en uno de los frailes más dedicados. Otro relato habla de una noche en la que San Benito fue visto en el convento en profunda oración. Un resplandor sobrenatural rodeaba su cuerpo y muchos testigos aseguraron que, mientras oraba, levitaba ligeramente del suelo. Los frailes que presenciaron este fenómeno quedaron impactados, pues nunca habían visto algo similar. Era una señal de que aquel hombre vivía más cerca del cielo que de la tierra. Se relataron muchas otras historias, pero San Benito nunca se jactó de nada. Cuando le preguntaban sobre sus visiones o milagros, simplemente respondía: «Todo viene de Dios. Yo solo soy su humilde siervo». La edad comenzó a pesar, y San Benito sabía que su misión en la tierra llegaba a su fin. Pero antes de partir, aún realizaría un último milagro que quedaría marcado para siempre. Un grupo de pobres llamó a la puerta del convento en busca de alimento. Los frailes, con tristeza, explicaron que no quedaba comida en la despensa. San Benito, sin embargo, no aceptó esa respuesta. Con una mirada serena fue a la cocina, se arrodilló y oró en silencio. Luego de algunos instantes, se levantó y pidió a los frailes que abrieran los armarios. Para asombro de todos, los armarios que estaban vacíos ahora estaban llenos de panes, frutas y granos. Había suficiente alimento para todos los pobres y aún sobraba para los propios frailes. Este milagro fue presenciado por decenas de personas y se convirtió en uno de los más recordados de su vida. Fue una clara señal de que Dios estaba con él hasta el último momento. El 4 de abril de 1589, San Benito dejó este mundo, pero su presencia nunca desapareció. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación donde muchos fieles relataron recibir gracias y curaciones al visitar sus restos. Con el paso de los años, su devoción creció aún más. Personas de todo el mundo comenzaron a invocarlo en oración, y numerosos milagros continuaron ocurriendo por su intercesión. Su fama trascendió fronteras y su historia llegó a lugares que él jamás habría imaginado. Fue por esta razón que en 1807 la Iglesia Católica reconoció oficialmente su santidad. El Papa Pío VII, ante tantas pruebas de su vida santa y de los milagros atribuidos a él, lo canonizó, convirtiéndolo en uno de los santos más venerados del mundo. Hoy, San Benito es celebrado como el patrono de los cocineros, de los humildes y de quienes sirven al prójimo. Su ejemplo de fe, sencillez y amor sigue inspirando a miles de personas a vivir con más generosidad y confianza en Dios. Su historia nos enseña que no importa de dónde venimos, cuál es nuestra origen o posición social. Lo que realmente importa es la fe que llevamos en el corazón y nuestra disposición para servir, porque aquellos que eligen el camino de la humildad son exaltados ante Dios. El tiempo puede borrar nombres, los reinos pueden caer y los imperios pueden desmoronarse, pero hay historias que no mueren, hay legados que resisten el paso del tiempo. San Benito no fue un rey, no conquistó tierras ni acumuló riquezas, pero su fe y humildad lo hicieron inmortal en el alma del pueblo. Incluso siglos después de su muerte, su devoción sigue viva. Iglesias, capillas y comunidades de todo el mundo llevan su nombre. Su ejemplo se ha extendido por continentes,
siendo especialmente venerado en Europa, América y África. Donde haya alguien necesitado, donde una mesa precise alimento, allí está San Benito como símbolo de fe y esperanza. Él no es solo recordado, es invocado, celebrado y amado. Su nombre resuena en oraciones silenciosas y promesas hechas en momentos de dificultad. ¿Cuántas cocinas han sido bendecidas por el santo patrono de los cocineros? ¿Cuántas familias han sentido su intercesión en el momento en que más lo necesitaban? La respuesta no puede contarse, porque su presencia sigue viva, moldeando historias y renovando corazones. San Benito no realizó milagros solo en vida. Su intercesión sigue sucediendo, incluso después de su muerte. Hay relatos de curaciones inexplicables, multiplicación de alimentos y ayudas inesperadas para quienes claman por su ayuda. En un pequeño pueblo, una madre desesperada oraba ante la imagen de San Benito. Sus hijos tenían hambre y no quedaba nada en la despensa. Entre lágrimas y súplicas pidió su intercesión. A la mañana siguiente, al abrir la puerta de su casa, encontró sacos de provisiones dejados por un desconocido. ¿Alguien había escuchado su oración? ¿O fue el propio santo quien, de alguna manera, respondió a su clamor? Otro relato cuenta sobre un hombre que trabajaba como cocinero en un hospital. Era devoto de San Benito y siempre hacía sus oraciones antes de comenzar su trabajo. En una grave crisis financiera, el hospital se quedó sin comida suficiente para alimentar a los pacientes. Desesperado, se arrodilló ante la imagen del santo y pidió ayuda. Minutos después, camiones de donaciones inesperadas llegaron al hospital, garantizando alimento para todos. ¿Coincidencia o una clara señal de la intercesión de aquel que nunca permitió que un hambriento se fuera con las manos vacías? Estos milagros no son solo historias antiguas, siguen ocurriendo todos los días. La fe mueve montañas y la intercesión de los santos sigue obrando maravillas. Muchas personas han sentido la fuerza de la presencia de San Benito al visitar sus imágenes y reliquias. Su cuerpo incorrupto, conservado en el convento de Santa María de Jesús en Palermo, sigue siendo fuente de milagros y bendiciones. Innumerables fieles que tocan sus reliquias relatan sentir una paz inexplicable, como si fueran abrazados por una fuerza divina. Algunos dicen que sus preocupaciones desaparecen al arrodillarse ante él. Otros afirman haber recibido sanaciones físicas y emocionales simplemente por rezarle con devoción. No importa dónde esté su imagen, ya sea en iglesias, capillas o en el hogar de un devoto, su presencia trae consuelo y esperanza. Y aquellos que realmente creen saben que la fe es capaz de hacer lo imposible. San Benito no fue un hombre de muchas palabras. No necesitó discursos grandiosos ni posiciones de prestigio. Su testimonio hablaba por él, y por eso sigue siendo recordado y honrado hasta el día de hoy. Desde su canonización, San Benito ha sido reconocido como el patrono de los cocineros. Pero su protección va mucho más allá. Se ha convertido en un símbolo de esperanza para los humildes, los trabajadores y aquellos que viven en la sencillez y la fe. Muchas personas le rezan antes de preparar una comida, pidiendo que nunca falte alimento en su mesa. Otros piden su protección en momentos de dificultades económicas, creyendo que, así como multiplicó los panes en el convento, puede interceder para que sus necesidades sean cubiertas. Su historia nos enseña que la verdadera riqueza no está en el oro, sino en el servicio al prójimo. No está en la grandeza del mundo, sino en la humildad de un corazón dedicado a Dios. Y es por eso que tantos devotos acuden a Él, especialmente en los momentos de mayor necesidad. Porque quien vive en humildad encuentra grandeza ante Dios. Quien vive para servir será exaltado, y quien deposita su fe en la intercesión de San Benito nunca estará desamparado. Hoy la devoción a San Benito sigue creciendo. En Brasil, su fiesta se celebra con alegría y fe. En muchas ciudades, los fieles se reúnen para honrar su memoria, agradecer sus bendiciones y renovar sus peticiones. Es una devoción que se transmite de generación en generación, atravesando fronteras y alcanzando corazones.
Aquellos que confían en su intercesión saben que no abandona a quienes claman con fe. San Benito sigue siendo un guía para quienes buscan esperanza, un protector de los que viven en la sencillez y un ejemplo de que la fe transforma vidas. La historia de este humilde fraile nos enseña que no se necesitan riquezas para ser grande, que no es necesario ser poderoso para ser recordado. Su vida nos muestra que la verdadera fuerza viene de Dios y que aquellos que sirven con amor nunca son olvidados. La devoción a San Benito no es solo acerca de un santo, es sobre una fe que se renueva, sobre milagros que siguen ocurriendo y sobre un amor que nunca deja de existir. Y mientras haya alguien pidiendo su intercesión, su presencia se sentirá en cada oración, en cada súplica, en cada milagro que ocurre silenciosamente en el día a día. El tiempo pasa, el mundo cambia, pero algunas historias permanecen vivas. Algunas historias trascienden los siglos y continúan resonando en el corazón de quienes creen. La historia de San Benito no termina con su muerte, no termina con su canonización. Continúa en cada oración hecha en su nombre, en cada milagro presenciado, en cada hogar donde su imagen es venerada. San Benito no fue un rey, pero su influencia es mayor que la de muchos monarcas. No comandó ejércitos, pero conquistó incontables corazones. No acumuló riquezas, pero dejó un tesoro invaluable, el ejemplo de una vida dedicada a Dios y al prójimo. Demostró que la grandeza no está en la posición social, sino en la humildad, que el verdadero poder no está en el oro, sino en la fe, que quienes sirven con amor son los verdaderos gigantes de la historia, y por eso su devoción sigue fuerte. En cada iglesia, en cada capilla, en cada corazón que clama por su intercesión, San Benito está presente, porque los santos no mueren, los santos viven en la fe del pueblo. Los milagros de San Benito no pertenecen solo al pasado, siguen ocurriendo, siguen siendo presenciados por quienes creen. Y por cada historia registrada, existen cientos de otras que nunca fueron contadas, pero que viven en el corazón de quienes fueron bendecidos. Se han reportado enfermos que, sin explicación, recuperaron la salud después de una fervorosa oración al santo. Familias que enfrentaban dificultades financieras y de repente encontraron una solución inesperada. Hogares donde faltaba el pan, y tras una súplica a San Benito, los alimentos llegaron como un regalo divino. Hay algo especial en su intercesión, algo que no puede explicarse solo con palabras. San Benito siempre ha sido un símbolo de providencia, aquel que nunca dejó a un hambriento sin alimento, que nunca abandonó a un afligido sin consuelo, que nunca negó ayuda a quienes pedían con fe. Sus milagros son señales de la bondad de Dios, y quienes confían en su protección saben que Él sigue obrando maravillas. No importa dónde estés, no importa quién seas. La fe en San Benito atraviesa todas las barreras, une generaciones, fortalece familias y rescata la esperanza de quienes ya no veían salida. ¿Cuántas madres han enseñado a sus hijos a rezar a San Benito? ¿Cuántos abuelos han contado sus historias de fe y devoción? ¿Cuántos trabajadores, al comenzar su día, le piden protección y bendiciones para que nunca falte el sustento en su hogar? Esta no es solo la historia de un santo, es la historia de millones de personas que, a lo largo de los siglos, han encontrado en él un amigo, un protector, un intercesor fiel ante Dios. Su fe no murió, fue transmitida de generación en generación, se extendió por el mundo y sigue transformando vidas, porque la verdadera devoción no es algo que simplemente se apaga, es una llama que ilumina el camino de quienes creen. Ahora, esta historia continúa contigo. Tú que has llegado hasta aquí, que has seguido cada detalle de esta increíble trayectoria, tienes la oportunidad de formar parte de este legado de fe. Puedes pedir la intercesión de San Benito. Puedes ser testigo de sus milagros. Puedes sentir la presencia divina en tu vida, así como tantos lo han sentido antes que tú. ¿Y sabes cómo crece esta devoción? Compartiendo, orando, viviendo esta fe cada día. Si crees en el poder de la intercesión de los santos, si deseas fortalecer tu fe y conocer más historias inspiradoras,
Suscríbete ahora al canal. No dejes que esta llama se apague. Mantengamos viva juntos la historia de San Benito y de tantos otros santos que transformaron el mundo. Activa las notificaciones, deja tu me gusta y, más importante aún, comparte este video con alguien que necesite este mensaje de fe. Vamos a difundir esta historia para que más personas encuentren fortaleza, esperanza y milagros. Si esta historia tocó tu corazón, si la fe de San Benito te inspiró, hay mucho más que puedes descubrir. Aquí en el canal tenemos diversas historias de santos, relatos de fe y testimonios que pueden fortalecer aún más tu camino espiritual. Así que después de suscribirte, no te detengas aquí. Mira otros videos, profundiza en las historias que edifican el alma. Conoce más sobre la vida de otros santos que, al igual que San Benito, dedicaron su existencia a Dios y al servicio del prójimo. Porque la fe no tiene fin. Continúa, se fortalece y siempre encuentra un nuevo corazón dispuesto a creer. San Benito nos enseñó que la humildad es el camino hacia la grandeza, y quienes eligen la fe nunca caminan solos. Que la bendición de Dios y la intercesión de San Benito estén contigo y con tu familia, siempre.